Tú puedes, mami. Te amo. Muerte por suicidio. Richard Cory. Cuando Richard Cory acudía a la ciudad desde el adoquinado, lo admirábamos. Era un caballero de la cabeza a los pies, bien parecido y de imperial esbeltez. Siempre iba bien ataviado, siempre era tan humano al hablar, pero aún más agitaba los corazones cuando decía buenos días y relucía al caminar. Era rico, sí, era más rico que un rey. Admirablemente instruido en todas las gracias en suma, pensábamos que reunía todo para hacernos desear que estuviéramos en su lugar. En el trabajo proseguimos y esperábamos el amanecer. Prescindimos de la carne y abominábamos el pan. Richard Cory, una noche tranquila de verano, se fue a casa y se mató con una bala en la cabeza. Edwin Arlington Robinson. Marta lloraba mientras nos hablaba acerca de su hijo John, quien la había visitado una semana antes de ahorcarse. La noche anterior al día en que planeaba volver a la ciudad donde vivía, abrazó a su madre y le dijo que la amaba y que había sido una buena madre para él. Todo esto era extraño, porque nunca antes había sido demostrativo en su afecto. Dijo Marta. Pensó que se trataba de un cambio positivo en su conducta. Ese mismo día, horas antes, había comentado en tono de broma que no asistiría a la fiesta familiar programada para 2 semanas más tarde. Su madre pensó que se refería a que, para esa fecha, ya estaría en su casa. Después de su muerte, Marta pudo descubrir el significado oculto en todas sus palabras. Lo que más la turbaba era que John había dejado un testamento indicando el destino para todas sus propiedades. Su departamento estaba inmaculado, tenía puestas sus mejores ropas y había expedido cheques para todos sus acreedores. Los cheques para las compañías de servicios públicos contenían la leyenda saldo final y la cantidad estaba en blanco. Su madre decía que John era tranquilo y modesto, que nunca daba problemas a nadie, un solitario. En la muerte fue igual. Cuán consistentes somos. Psicológicamente, este caso de un joven de 25 años casi es clásico. Vivía solo en una ciudad alejada de su único sistema de apoyo, su familia, y era un solitario. Vivía en San Francisco, la ciudad con el índice de suicidios más alto en Estados Unidos. Había terminado una licenciatura en la universidad y tenía un buen empleo técnico en una compañía nacional. Tenía un automóvil nuevo, un agradable apartamento y dinero en abundancia. Había alcanzado todo lo que la vida le ofrecía, pero aún así no estaba satisfecho ni era feliz. Se sentía vacío. El sueño americano le había fallado, o él había fallado. Tenía todo y sin embargo no tenía nada. Era blanco, de sexo masculino y soltero. Además tenía todos los factores de alto riesgo para el suicidio. No tenía amigos. La falta de contacto con otros seres humanos probablemente fue el hecho más crítico. He sabido que los éxitos en la vida muchas veces carecen de significado si no se comparten con otros. Su patrón de vida de introversión extrema indicaba un prevaleciente sentimiento de falta de méritos e inseguridad en las relaciones. Quizás las pocas ocasiones en que trató de acercarse a los demás en busca de amistad, se le rechazó y se dio por vencido con demasiada facilidad, solo para sentirse más aislado y sin ningún valor.
Es posible que su problema sencillamente fuese que carecía de la capacidad para ser sociable. Sin embargo, esperaba ser rechazado y creaba situaciones propicias para ello. Así validaba la idea de su falta de méritos. ¿Qué caso tenía vivir? Sus recuerdos de felicidad y satisfacción pasadas eran escasos, aun cuando hizo todo lo que se supone que brinda felicidad. Tenía una educación, un buen empleo y todos los avíos materiales para mostrar a los demás que era exitoso. Sin ninguna satisfacción en el presente, los sentimientos de vacuidad continuaron. Para alguien como John, la carencia de amigos significa soledad. A nadie le importa si vives o mueres. Nadie te echará de menos ni sentirá dolor por tu muerte. El mundo sigue igual contigo o sin ti. Y finalmente no tenía esperanza, ninguna esperanza de algo diferente, ninguna expectativa de satisfacción en el futuro. Sin pasado, sin presente, sin futuro, no había razón para vivir. John era un joven inteligente. Tomó su decisión basado en la evidencia y en la euforia posterior de la decisión. A la decisión ordenó su vida. Se despidió, regaló sus posesiones y pagó sus cuentas. Nunca dio problemas a nadie, me decía su madre, pero estaba equivocada. Y él estuvo equivocado al creer que no le importaba a nadie. Ahora su madre llora y su padre no puede hacerlo. Se preguntan apesadumbrados dónde estuvo el error. Culpabilidad y remordimientos. La palabra sobrevivir proviene de dos locuciones latinas: super, que significa sobre, y viviré, que significa vivir. Si alguien a quien amaste y con quien conviviste se suicida, te deja detrás para que sobrevivas. Como sobreviviente, debes entonces proseguir y reiniciar la vida de nuevo. Si el suicidio te causó conmoción y sorpresa, la elaboración del duelo será doblemente difícil. Tal vez el suicidio es el rechazo más poderoso y hostil que una persona puede infligir en otra. El sobreviviente puede comparar esta muerte con una fotografía, una imagen plana, bidimensional de un incidente. Muchas personas pueden mirar la imagen y relacionarse con partes de ella, pero nadie puede saber o comprender todas las dimensiones del suceso en su totalidad. Durante el proceso de duelo es necesario conciliar todos los asuntos pasados, las tensiones y los problemas que quedaron pendientes en la relación con el suicida. Dado que siempre quedan sin respuesta innumerables preguntas, esta experiencia puede ser muy difícil y dolorosa. Todas las personas que estuvieron relacionadas con el suicida se ven obligadas a examinarse a sí mismas por su parte, y todas pueden sentir culpabilidad, responsabilidad y autoinculpación. Esto es especialmente doloroso para el cónyuge o los padres del suicida, porque la elaboración del duelo sigue el mismo patrón general que en el caso de otras muertes, pero la culpabilidad retrasa la recuperación. Cuando una persona está planeando suicidarse, con frecuencia proporciona claves a los amigos y a la familia, con indirectas sutiles. En muchos casos, tanto los amigos como la familia prefieren no creer lo que oyen o no entienden los mensajes que se les envían. En otros, los amigos ya han escuchado las quejas o las amenazas con anterioridad. Aun cuando hubieses reparado en indicios y señales de advertencia antes del suicidio, nunca hubieras podido prever el impacto que te causaría la muerte real. El suicidio de un miembro de la familia
es una amenaza triple. Es un fallecimiento súbito, sin tiempo para prepararte para tu duelo. Es la pérdida de una persona importante en tu vida. Es una acción contundente con un gran contenido emocional. En el duelo por un suicidio experimentarás las mismas etapas identificables. Al principio sentirás conmoción, confusión e incredulidad. Este estado persistirá hasta más allá del funeral, posiblemente hasta 2 semanas después. Durante las primeras semanas existe el peligro de que te sumerjas en la negación y la represión. Pero el reprimir, amortiguar o restringir los pensamientos o sentimientos dolorosos puede retrasar el proceso natural del duelo. Es crucial que permitas que se expresen las emociones que te embargan. Si no elaboras tu duelo ahora, tendrás que hacerlo más tarde y puedes, como resultado, desarrollar síntomas neuróticos o fóbicos, incluso años después del suceso. El funeral es la ocasión para obtener el apoyo de la familia, amigos y otros que puedan compartir el dolor y la angustia de la muerte. Es un momento importante para empezar a comprender la verdad de la situación. Es el ritual de la separación y es para ti, para los vivos. También es el reconocimiento público y personal del final de la vida del difunto y la oportunidad para empezar a despedirte, para empezar la liberación, para iniciar el resto de tu vida como un sobreviviente. En estos casos, aun cuando te permitas elaborar el duelo, según se te vaya presentando, probablemente pasarán de 1 a 2 años antes de que te sientas normal de nuevo. Parecerá difícil, aún imposible, el restablecer un interés en vivir la vida con alegría y felicidad. La elaboración de tu duelo te liberará de las ataduras de la relación con la persona fallecida. Tienes el derecho a sobrevivir, puedes sobrevivir y tendrás una nueva fortaleza y valor que nunca habías imaginado que fuera posible. Piensa que, aunque el dolor que sentirás será un infierno por un tiempo, puede ser un don ignorado, un don para la madurez, para una nueva forma de ser. G. Eliot dijo, el principio más fuerte de madurez se encuentra en la elección humana. Tú cuentas con la posibilidad de hacer una elección. Después del periodo inicial de conmoción, aturdimiento y negación, lentamente empezará a imponerse otra fase. Al disiparse el aturdimiento, la realidad de la muerte se irá deslizando cada vez más en tu conciencia. Es probable que tus pensamientos se dirijan constantemente a la persona fallecida. La confusión prevalecerá. Tal vez sientas un cierto alivio al liberarte de una mala relación, si es que había problemas. Ahora es el momento para alegrarte de que hayan terminado las dificultades. Trata de hacerlo sin culpabilidad o autocondenación. Todo el mundo trata de liberarse de las aflicciones de la vida de vez en cuando. Probablemente te inquiete el que tu relación sea objeto de escrutinio público. El suicidio casi siempre expone los asuntos privados al cuestionamiento y especulación de otros. Te puede preocupar lo que los demás pensarán y dirán de ti, pero trata de olvidarte de eso. Únicamente prolongarás tu dolor. Las personas que te quieren no te juzgarán y las que no sienten simpatía por ti no creerán ninguna defensa que hagas. Es imposible que todo mundo te acepte y te apruebe,
Busca a los amigos verdaderos. Ahora debes empeñarte en sobrevivir, no en defenderte de los demás. Pídele a alguien en quien confíes que esté contigo cuando desees hablar o llorar. Si piensas que otros te culpan de la muerte, háblalo, grítalo. Gran parte de lo que piensas de los demás, que los demás dicen de ti, puede ser una proyección de lo que, en lo más profundo, sientes o temes acerca de ti mismo. Si es así, es tiempo de que afrontes estos pensamientos y sentimientos, pues solo sacándolos a la superficie podrás liberarte de ellos. Este es el momento para romper los viejos hábitos de la relación. Puedes ayudar a acelerar el proceso deshaciéndote de tantos recordatorios como sea posible, como ropas, juguetes y otras prendas personales. Cambia la ubicación de los muebles o pinta y redecora la habitación. Úsala para otro fin. Múdate de dormitorio o de cama si dormías con esa persona. No destruyas todos los recordatorios de ella, como fotografías o recuerdos especiales. Solo guárdalos por un tiempo. Ya habrá otras ocasiones en que quieras rememorarlos y compartirlos con otros. El rendir culto al ser amado fallecido es enfermizo y una forma de negar la realidad de la muerte. Por ello, es importante que prosigas con tu propia vida y te prepares a despedirlo. Lo tienes que enterrar, tanto psicológica como físicamente. El conservar las pertenencias personales, darle a una habitación el carácter de monumento o el visitar la tumba todos los días solo prolongará tu dolor y tu duelo. Durante esta primera etapa de ajuste habrá aspectos que te serán muy difíciles de manejar. La policía y el Ministerio Público insistirán en hacer investigaciones sobre el suicidio. Al tratar con los agentes de la compañía de seguros, tal vez descubras que la póliza paga menos o nada en el caso de suicidio. Si el suicida dejó una nota, tendrás que decidir qué hacer con ella. Tal vez la policía quiera quedársela por un tiempo. Más tarde, el conservarla puede ser un problema, otra conexión y recordatorio de esta parte traumática de tu vida. El guardarla en una caja de seguridad hasta que estés preparado para destruirla puede ser una buena idea. Mejor aún, una incineración ceremonial te liberará del problema y sirve como un símbolo de despedida. El manejo del suicidio en público es otra tarea difícil. Debido a que el suicidio provoca respuestas negativas de las personas en general, resulta tentador el mentir cuando se habla con extraños o con personas muy superficialmente conocidas. Protégete a ti mismo en la forma que creas más conveniente según la ocasión. Si es más fácil evadir el asunto que sentirte a la defensiva, hazlo así. Una mentira se puede descubrir en fecha posterior, pero no tienes que compartir los detalles con todo el mundo. Te sugeriría que te limitaras a decir que el acontecimiento te afecta demasiado y que prefieres no hablar al respecto. Mi padre se suicidó cuando yo tenía 23 años de edad. Durante muchos años me sentí tan avergonzada de este hecho que me prometí a mí misma que nunca les contaría a mis hijos la forma en que murió su abuelo. Yo vivía en otro estado y me fue fácil ocultar el suicidio a cualquiera que pudiese decírselos en el futuro. Nunca hablé de esto con mis amigos e hice que mi marido jurara guardar el secreto. Durante años viví con el temor de que si mis hijos descubrían la verdad, los dañaría a ellos o afectaría lo que sentían por mí y mi familia. Yo quería que amaran a su abuelo, aunque él murió antes de que ellos nacieran. Según iban creciendo, me daba cuenta de que querían escuchar relatos acerca de su abuelo,
Y yo quería que solo recordaran historias agradables. El suicidio no es una historia agradable. Finalmente, después de 10 o 12 años de ocultar la verdad, hablé con ellos acerca de la muerte de su abuelo. Para mi sorpresa, se mostraron impasibles e indiferentes acerca de toda la cuestión. No los destruí de por vida y pudieron amarlo por todo lo que sabían sobre su vida y su muerte. Entonces comprendí que el secreto no era por su bien realmente, sino por el mío. Había estado avergonzada de mí misma, me sentía herida, enojada y culpable. Sobre todo, me sentía rechazada y abandonada. Y no sabía qué hacer con estos sentimientos dolorosos. Así que los enterré dentro de mí hasta que me vi obligada a enfrentarlos. En realidad, me estaba protegiendo a mí misma de la aceptación de la verdad de su muerte. La culpabilidad es la emoción más difícil de confrontar. Con toda seguridad, repasarás mentalmente una y otra vez todo lo que sucedió el último día de vida de la persona y los días y semanas anteriores a su muerte, tratando de encontrarle sentido a lo ocurrido, en busca de respuestas, formulando preguntas que nunca podrán ser contestadas o verificadas porque la única persona que podría hacerlo está muerta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me hizo eso a mí? ¿Por qué no me dijo que las cosas estaban tan mal? ¿Por qué no confió en mí para amarlo y ayudarlo? ¿Por qué no pensó en los problemas que nos ocasionaría? ¿Por qué no pagó la última prima de la póliza del seguro? ¿Por qué no lo pude detener? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿No lo amaba lo suficiente? Debí haber hecho algo. Si lo permites, estas y otras muchas preguntas te acosarán. No profundices en ellas porque no hay respuestas ahora, solo más preguntas enloquecedoras. La culpabilidad surge de un sentimiento de remordimiento o arrepentimiento que te hace creer que has hecho algo malo que desearías no haber hecho o que fallaste en hacer algo que piensas que debiste haber hecho. Puedes pasarte años repasando cada discusión, cada palabra desagradable, cada conversación y castigarte por lo que debiste hacer o decir y que hubiese significado una gran diferencia. Pero el remordimiento no logra nada, excepto el hacerte sentir peor. Cuando te sientes culpable, también sientes que se te debe castigar, como si hubieses cometido un delito. A los criminales los encerramos, aislándolos del resto de la sociedad, pero nadie te va a castigar o a encerrar, excepto tú mismo. Desde luego, es un excelente recurso para sacar a relucir un deseo de autocompasión y cualquier sentimiento o deseo de autodestrucción que puedas tener hacia ti mismo. Tal vez sientas al mismo tiempo alivio y dolor porque tú estás vivo y la otra persona muerta. Todos estos sentimientos ambivalentes son normales y una respuesta natural a la tragedia en tu vida. La verdad es que, independientemente de lo sucedido en el pasado, tú hiciste lo mejor que podías en el momento. Perdónate a ti mismo. Y entonces estarás en condiciones de proseguir con tu vida. Si no lo haces, continuarás dándole al recuerdo de un ser querido fallecido un enorme poder sobre tu vida presente. Con la culpabilidad van estrechamente unidos los sentimientos de frustración o fracaso. Puedes pensar que has fracasado como amigo, como padre, cónyuge o hijo, pero mayormente como ser humano. Puedes reñirte a ti mismo por no haber sido más sensible a las señales, por no impedir el suicidio, por desconocer la seriedad de la amenaza. Probablemente
en un arrebato de enojo, dijiste algo así como: siempre estás amenazando con que te vas a matar. ¿Por qué no lo haces de una buena vez? Es posible que quieras escudriñar tu alma en busca de tu responsabilidad en la muerte, culpándote directa o indirectamente de haberla causado. No te preocupes, estos pensamientos y sentimientos son normales y comunes. Con el tiempo pasarán. Enfoca ahora tus esfuerzos en ser amable y gentil contigo mismo. Técnicas de sobrevivencia. El periodo que va desde cerca de 3 meses a 1 año después de la muerte estará plagado de una intensa perturbación y confusión emocional. Un día o incluso un minuto te puedes sentir aliviado, aún eufórico. Después empezarás a llorar, te sentirás enojado y hostil, deprimido y triste. Todas estas emociones te inundarán. En estos momentos es cuando tienes que ser extremadamente amable y tolerante contigo mismo. Permite que salgan tus emociones y se expresen. Si lo haces, se irán desgastando y se desvanecerán. La siguiente etapa que es probable que atravieses incluirá algunos sentimientos de depresión y enojo. La confusión empezará a despejarse. La depresión aparece cuando te das plena cuenta de que la muerte ocurrió realmente, que sucedió en esa terrible forma y es final e irreversible. La depresión es enojo dirigido hacia adentro. Te sentirás ineficaz e impotente. Probablemente habrá sentimientos persistentes de culpabilidad y fracaso que necesitarán elaborarse. Los síntomas de depresión incluyen problemas de sueño, falta de atención, bajo nivel de energía, fatiga, disminución de interés en el sexo, ausencia o exceso de apetito, decaimiento o tristeza. En el mercado se encuentran algunos medicamentos antidepresivos que te pueden prescribir tu médico. Esto te ayudará a ganar parte del tiempo que necesitas para el proceso de cicatrización. La recuperación solo se obtiene con el paso del tiempo y si te permites realizar la necesaria labor de duelo para completar todo el proceso. No tomes medicamentos para la depresión si te es posible pasártela sin ellos. Al igual que el alcohol y los tranquilizantes son una muleta. Si estás plenamente consciente, te será más fácil elaborar tu duelo. Ocasionalmente podrás tomar algo que te ayude a relajarte y a conciliar el sueño. Con el fin de que sean efectivos, los antidepresivos deben tomarse durante varios meses y algunos tienen efectos secundarios nocivos. Si crees que te gustaría tomarlos por un tiempo, lee todo lo que puedas al respecto, especialmente sobre el que se te recetó. Ve a una biblioteca y busca cualquier medicamento en un libro llamado Vademecum. Los doctores lo usan todo el tiempo y contiene la información que necesitas sobre fabricantes, dosis del medicamento, los efectos secundarios y las contraindicaciones, o busca en internet. Después de todo, se trata de tu cuerpo y debes informarte para la decisión de tomar un medicamento por largo tiempo. Si a tu doctor le molesta que estés enterado de los efectos del medicamento, busca a otro doctor. El médico en realidad es un servidor público, lo debes considerar como un asesor, no como un dios. Otras formas efectivas para manejar el nerviosismo sin necesidad de medicamentos son el ejercicio, el masaje, las instalaciones spa, por ejemplo, cuarto de vapor, jacuzzi y albercas, y los programas de trabajo físico como polaridad y reflexología o clases de ejercicio aeróbico. La duración de la fase depresiva
dependerá de la resistencia que opongas a los sentimientos de tristeza, desilusión y enojo que están en ebullición en tu interior. He aquí un ejercicio que te puede ayudar a evaluar tu resistencia. Acuéstate en un lugar tranquilo, de preferencia oscuro. Relájate. Recurramos a la imaginación. Piensa en la resistencia, un antagonismo, una obstrucción, como una fuerza poderosa contra la cual te mantienes firme, sin ceder y en oposición. Imagina una puerta que alguien está tratando de abrir desde el otro lado. Tienes un gran temor de lo que sea que está al otro lado de la puerta. Así, con toda tu fuerza, empujas y empujas para mantener cerrada la puerta. Incluso puedes sentir terror y pánico si la puerta se abre, siquiera una rendija. Realmente desconoces lo que está en el otro lado, pero crees que debe ser malo. Constantemente debes estar atento o se abrirá la puerta. Te resistes a enfrentar tus propios sentimientos. ¡Qué agotador! Ahora dirígete a la puerta y trata de mantenerla cerrada con toda tu fuerza. Haz que alguien la empuje para intentar abrirla. Presta atención a tu cuerpo. ¿A dónde reflejas la tensión? Al nerviosismo y al esfuerzo de ofrecer resistencia. Presta atención al enfoque de tu mente, a tus pensamientos. Estos intervienen con el único propósito de mantener la puerta cerrada. Después de un tiempo ya no tienes fuerza para resistir más. La resistencia ha desaparecido. Tendrás que abrir la puerta. Mira lo que está al otro lado. Contempla tu dolor, enojo y temores. Imagínate que dejas de resistirte y abres la puerta un poco. ¿Qué está ahí? Míralo, escúchalo, siéntelo. Es parte de ti. Recíbelo, llévalo adentro. Todo está bien. Puedes manejar tus sentimientos. Abre la puerta un poco a la vez. Deja que entre la luz y el aire fresco. No tienen que ser tu propio espectro privado, tu propio infierno privado. En algún momento se requiere sumergirse en las profundidades de la desesperación para conocer realmente que eres un sobreviviente. Cuando lo hagas y vuelvas a salir a la superficie, sabrás que saldrás adelante. Es mejor ser elástico que resistente, pero con el fin de ser elástico, de volver a tu forma original, debes dejar de anteponer barreras. Cuanto antes abras la puerta, más pronto te liberarás de la carga emocional de esos sentimientos dolorosos. El enojo, con frecuencia, es el sentimiento más atemorizante. La contrición, vergüenza y autocondena producen enojo contigo mismo. Si te estancas en este punto y sientes la necesidad de recibir un castigo, es posible que tengas problemas con deseos autodestructivos. Busca ayuda. Estos pensamientos son comunes, pero no deben convertirse en algo más que pensamientos. Solo le falta a tu familia ahora otro suicidio. Cuando el suicida es un cónyuge. Recientemente, al preguntarle a un paciente si sentía enojo hacia su esposa, quien se había disparado un tiro 11 meses antes, me respondió: «Desde luego que no estoy enojado con ella. Trató de decírmelo la noche anterior y no la comprendí. Si hubiese dedicado más tiempo a escucharla, posiblemente seguiría con vida y yo no estaría aquí». Aún continuaba luchando con la culpabilidad y la autocondena. Con el tiempo, espero que supere estos sentimientos para proseguir con su vida. Tendrá que reconocer que la muerte de su esposa creó un caos en su vida y en la de sus hijos. Tenía muchas razones para sentir enojo contra ella, pero todavía no estaba consciente de esos sentimientos.
Otra paciente permaneció encolerizada durante 3 meses después de la muerte de su esposo. Estoy furiosa con Harry. ¿Cómo pudo dejarme así? Tengo que criar a 2 niños, los que realmente no quise tener en primer lugar. Los tuve porque él quería hijos. No pagó la última prima de la póliza del seguro y no sé cómo voy a sobrevivir económicamente. Al menos le es posible admitir su enojo y la fuente de este, Harry, su esposo fallecido. Su proceso avanza, lleva la dirección correcta, pero aún tiene que aprender lo que debe hacer con el enojo, cómo superarlo y finalmente perdonar a Harry y liberarlo. Con el transcurso del tiempo, cada vez pensarás menos en las preguntas sin respuesta. No estarás continuamente inmerso en el recuerdo de él o de ella. De hecho, en corto plazo, solo ocasionalmente pensarás en ese acontecimiento de tu vida. Eventualmente, empezarás a experimentar placer de nuevo, solo y con otras personas. Cuando puedas decir, tú estás muerto y yo estoy viva, te despido de mi vida con amor y ahora es tiempo de que yo prosiga con mi vida, entonces sabrás que estás mejor. La despedida final no significa que borres totalmente los recuerdos de esta relación de tu existencia. Esta persona y su muerte son ya parte de tu experiencia en la vida. Tal vez continúes sintiendo punzadas de remordimiento y tristeza, especialmente en fechas significativas, como los aniversarios. Esto es normal y es de esperarse. Lo que no es normal es ocuparse en demasía del recuerdo de la persona y su suicidio. No es benéfico que estos sigan interfiriendo en tu vida después de un lapso razonable. Este lapso prudente va de 1 a 2 años, con avances lentos a lo largo del camino. Tu reacción al suicidio de un ser querido, al igual que tu reacción ante cualquier otra muerte o pérdida importante, dependerá de varios factores. Estos incluyen tu personalidad, las circunstancias que rodearon la muerte, la forma en que has enfrentado el cambio y el duelo en el pasado y tu relación con el ser querido. Después de un suicidio, el cónyuge sobreviviente frecuentemente sufre una profunda sensación de fracaso y confusión, sobre todo cuando un suicidio impulsivo o planeado es un gesto de enojo u hostilidad dirigido hacia el sobreviviente. Una mujer se suicidó el día del cumpleaños de su marido y cuando se le encontró, además llevaba puesto un medallón que él le había regalado. Él no entendía por qué había hecho eso. Sentía que debía haberlo sabido y tratado de impedir. Obviamente, el suicidio de esta mujer fue motivado por un enojo y rechazo hacia él. Quería herirlo y lo logró. Socialmente hablando, es más probable que al viudo o viuda de un suicida lo rehuyan los amigos y otros viudos o viudas, en vez de brindarle apoyo. Es más susceptible a sentirse rechazado y o abandonado. Asimismo, es factible que se desarrolle una presión adicional si los parientes políticos le atribuyen la causa de la muerte. Si tienes hijos, especialmente si son pequeños, se te añadirá la carga de tener que ayudarlos a elaborar su duelo y resolver los conflictos de culpabilidad que puedan surgir. Si te es posible, procura que un miembro de la familia o amigo actúe como confidente y sistema de apoyo para cada hijo. Tanto para ti como para tus hijos, será muy favorable el contar con una persona
en quien confíen y con quien puedan hablar abiertamente. Habla con sus profesores acerca de la situación con el fin de que sean pacientes y estén atentos a los problemas que puedan aparecer en la escuela. No renuncies a tu papel como padre o madre, pero por un tiempo estarás tan preocupado con tu propio dolor que te será difícil atender debidamente los requerimientos de los demás. Necesitarás todo el amparo que puedas obtener. No vaciles en pedir auxilio. Si no les haces saber a las personas cercanas a ti que te hace falta apoyo, tal vez no se atrevan a ofrecerlo, pensando que pueden interferir. Está pues en tus manos el reconocer que necesitas ayuda y obtenerla. Posiblemente no siempre la recibas la primera vez que la solicites, o de las personas que tú crees que deben responder a tus necesidades. No te desanimes, inténtalo de nuevo. Especifica la cooperación que será mejor para ti y pídela. Busca a alguien que limpie la casa o sea un padre sustituto para los niños por un tiempo, o alguien que permanezca contigo en las noches cuando te sea intolerable estar solo. Pide lo que quieras o necesites. Cuando el suicida es un padre. Los hijos pequeños de una persona que se suicida se enfrentarán a conflictos muy peculiares. Debido a que sus padres son tan cruciales en sus vidas, les es casi imposible comprender que, aparte de ellos mismos, pueda haber otros factores importantes para sus padres. Por consiguiente, pueden creer que son responsables del suicidio porque son niños malos o indignos de cariño. O tal vez recuerden las ocasiones en que el padre muerto se enojó con ellos. Pueden incluso sentir que cuestan demasiado si pidieron juguetes o golosinas cuando fueron de compras con el padre. Es posible que se hayan disgustado con el padre por algún castigo y hayan deseado que el padre se muriera o se fuera para siempre. En este caso especialmente, pueden sentir que ellos causaron la muerte. Como resultado, pueden desarrollar un gran temor por su propio poder sobre la vida y la muerte. Quizás le dijeron al padre que lo odiaban, o al menos lo pensaron, y se sienten terriblemente culpables después de su muerte. Es de extrema importancia que el niño pueda recordar estos incidentes y hablar sobre ellos para que pueda liberarlos y comprender que él no es responsable de la muerte del padre. De otra forma, estos sentimientos se quedarán ocultos por largo tiempo y se irán exacerbando hasta irrumpir finalmente, más tarde, en comportamientos de autocastigo. Los niños requerirán la confirmación de que los sentimientos negativos hacia los padres son perfectamente naturales, normales y que de ninguna manera ocasionan que una persona se suicide. Deben comprender con certeza que el suicida y nadie más tomó la decisión de morir por sus propias razones. Los niños pueden sentirse abandonados y rechazados por la muerte del padre. Si el niño no está seguro de que se le quiere, estos sentimientos se reforzarán con el suicidio del padre. Se requerirá entonces mucho tiempo, paciencia y ayuda profesional para reafirmar en el niño el sentimiento de valor y merecimiento. Si el niño niega sus sentimientos en la muerte, puede culpar a otra persona de la familia por el hecho. Frecuentemente, este se le adjudica al padre vivo. Ello, desde luego, implica un problema difícil para toda la familia.
Será necesario obtener ayuda profesional externa para ayudar a clarificar las relaciones. Al igual que el cónyuge sobreviviente, los niños suelen sentir que debieron y pudieron haber impedido el suicidio. Tal vez piensen que un intento de rescate hubiese sido más eficaz para revertir la muerte y salvar al padre. La imagen del padre muerto los puede perseguir durante años en sueños y fantasías, especialmente si la muerte fue violenta o si vieron el cadáver. La edad del niño en el momento de la muerte significará una gran diferencia en los recuerdos, sentimientos de culpa, temores y efectos generales. Cada niño tendrá que resolver sus propios conflictos antes de superar el trauma y el estigma de un padre suicida. Cuando un hijo se identifica profundamente con el padre, es probable que tenga fantasías acerca de un supuesto suicidio propio, sobre todo al acercarse a la edad en la que murió el padre. Los que han sufrido una pérdida de este tipo, incluso en la edad adulta, pueden temer y al mismo tiempo abrigar ideas de terminar su propia vida en forma similar. Asimismo, es factible que se desarrollen fobias estrechamente relacionadas con la muerte del padre, como el pavor a las pistolas, las drogas o a la altura. A veces aparecen síntomas físicos semejantes a la forma en que murió el padre, como por ejemplo la sensación de ahogo si el padre se ahorcó, o dificultad para respirar si el padre inhaló gases letales. Rosalie, una paciente mía, empezó a preparar su testamento y los planes para la distribución de sus propiedades a la edad de 31 años. Su actividad era más compulsiva que pensada. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que tenía que hacerlo. Durante cerca de 6 meses antes de cumplir los 32 años, cada vez se sentía más inquieta y de vez en cuando pensaba cómo funcionaría su familia sin ella. Ocasionalmente pensaba en su muerte, aunque conscientemente no había planeado o pensado en matarse. Al acercarse su cumpleaños, sufrió un ataque de ansiedad lleno de pánico, temores confusos e indefinidos. Al explorar y reflexionar sobre su pasado, se descubrió que su madre se había suicidado a la edad de 32 años. Inconscientemente imaginaba que su vida debía terminar en la misma forma. Finalmente, después de sacar a la superficie sus temores ocultos y poder manejarlos, su alivio fue enorme y pudo celebrar tranquila sus 32 años. Cuando el suicida es un hijo. Los padres de la persona que se suicida viven con una profunda sensación de fracaso, así como con sentimientos de culpa. Se culpan a sí mismos y mutuamente por la muerte. Recientemente me enteré del caso de un chico de 13 años que se ahorcó. Junto a su cadáver estaba la libreta de calificaciones que había recibido ese día en la escuela. Había sacado una calificación de D en una materia y no podía enfrentar la desaprobación de su padre, quien promovía y esperaba la excelencia en su hijo. Una breve nota decía: «Papá, siento haberte decepcionado». Si el hijo es adulto, los padres pueden proyectar la culpa hacia otras gentes, como las demandas de la universidad, el empleo o la esposa o marido. Algunas veces
a los hijos sobrevivientes se les estimula a ocupar el lugar del fallecido. John pudo ingresar a una buena universidad, así que tú también puedes. Asimismo, es común que al hijo sobreviviente se le identifique con el que murió. Sostienes el tenedor igual que John. En otros casos, se habla del hijo como de un héroe. Se necesita mucho valor para quitarse la vida. En ocasiones, las familias tratan de compensar sus sentimientos de culpa donando dinero a una causa meritoria, como un programa de prevención del suicidio o un servicio de ayuda a estudiantes en la universidad. Una de las mayores tragedias es que una muerte de este tipo con frecuencia introduce una cuña en las relaciones familiares en vez de unir a las personas. En una familia, cualquier muerte causa sufrimiento, pero la muerte por autodestrucción es aún más difícil de comprender y aceptar. Les recomiendo que busquen apoyo en las relaciones más cercanas a ustedes. Hablen juntos, lloren y sufran juntos. Comparen sentimientos, reacciones, enojo y frustración. Cuando ocurre una tragedia, es muy común que las familias se retraigan en sí mismas o sigan caminos separados en vez de compartir el dolor y darse apoyo mutuo. Con apoyo y cariño es más fácil elaborar los sentimientos de culpa, de fracaso y autocondena. Perdona y empieza a vivir de nuevo. No huyas de tu dolor o de tus seres queridos. Este es el momento en que realmente se necesitan mutuamente. Corre el riesgo de acercarte y pedir el amor y atención que requieres ahora y dispón a proporcionarte el mismo cariño y atención a los demás. Procura volver a vivir los detalles con profundidad y habla acerca de tus sentimientos, temores y frustraciones. Durante un tiempo, la sobrevivencia solo consistirá en un esfuerzo por vivir un día a la vez. Algunos días serán mejores que otros. Lenta, gradualmente, pasará el tiempo y tu herida cicatrizará. Sé amable y considerado contigo mismo. Tienes más cosas que hacer en la vida y debes sobrevivir para cumplir tu misión. El misterio del suicidio. La mayoría de los suicidios son resultado de una combinación de factores. Cuando una persona se ha hartado de la vida, es difícil identificar una razón para la muerte. Algunas veces, un cambio puede ser el suceso crítico que precipite el comportamiento suicida. Esos acontecimientos potencialmente peligrosos pueden ser, por ejemplo, la amenaza o el hecho de perder a un ser querido por fallecimiento, separación o divorcio. Las modificaciones en la imagen de uno mismo, como las que se producen después de un accidente, una violación o una golpiza. La pérdida de un empleo, una enfermedad súbita y la hospitalización subsecuente. La falta de motivación o energía para empezar de nuevo o renovar la parte faltante en la vida propia. Es rara la persona que no ha pensado en el suicidio por lo menos una vez en su vida. Pero, ¿por qué todos pensamos en el suicidio y solo unos pocos lo llevan a cabo? La gran diferencia para aquellos que intentan o cometen el suicidio es que han cerrado la brecha para sus procesos mentales. Es decir, realmente se ven a sí mismos muertos ahora, no en el futuro. Ven sus vidas como terminadas y la muerte real es una acción después del hecho. El suicidio presenta más preguntas que respuestas, especialmente para el sobreviviente
que trata de comprender el misterio de un suicidio, pues este es complicado y atemorizante. Probablemente quien no haya intentado seriamente el suicidarse no pueda entender por qué alguien opta por quitarse la vida, pero existen algunos patrones comunes. Cuando parece que falta, se ha destruido o es inalcanzable lo más importante para la vida de uno, prevalece la sensación de que no vale la pena seguir viviendo. ¿Qué caso tiene vivir cuando se encuentra más dolor que placer? En este acto intervienen sentimientos de impotencia y desamparo, tal vez enojo dirigido hacia el interior. La depresión juega un papel importante en el suicidio. Muchos suicidios se cometen justo antes de que una persona salga de la depresión o cuando está a punto de superarla. Cuando no es posible identificar un suceso único como el disparador, probablemente ha habido un largo periodo de depresión o insatisfacción con algo crucial. Antes de tomar la decisión de quitarse la vida, la mayoría de las personas atraviesan una crisis en la solución de sus problemas. Durante este proceso y al continuar evadiendo las soluciones, se presenta un aumento en la tensión y la confusión. Los sentimientos de desorganización y la incapacidad para ordenar las soluciones positivas y las elecciones para el futuro conducen a niveles más altos de frustración y confusión. El fracaso para resolver la tensión con los recursos disponibles conduce a la impotencia y a la desesperanza. Cuando el problema continúa, la persona puede ver a la muerte como la única salida para su dilema. El estado de tensión prolongada puede durar desde unas cuantas horas o unos meses, o más aún, también es posible que se complique con otras reacciones emocionales como ansiedad, caos, pánico, tristeza, una sensación de pérdida, depresión, negación, represión de pensamientos y sentimientos, fantasías en exceso, esperanza de una vida mejor en el plano espiritual y o una sensación de abandono. Si persisten los sentimientos de aislamiento y carencia de valor, sin esperanza visible o sin que se perciban señales de que las cosas mejoran, el resultado más factible será el suicidio. Nadie me comprende, nadie me ama, nadie me querrá, ni nadie se interesará por mí porque no me lo merezco. Al suicidio se le ha llamado el último grito en busca de ayuda. También es un acto final de enojo. Es el rechazo final y el castigo de uno mismo, de la sociedad y de todos los demás implicados en una forma u otra. La amenaza de suicidio se puede utilizar como una herramienta de manipulación. La muerte por suicidio puede tener un poder increíble sobre las vidas de los sobrevivientes. Familia, parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, el jefe y muchos otros experimentarán dolor, confusión y algunas veces culpabilidad por la muerte. No les queda otra opción excepto vivir con su duelo y con preguntas sin respuesta. La ambivalencia caracteriza los pensamientos de las personas que contemplan el suicidio. Al mismo tiempo desean vivir y morir, escaparse de su actual tristeza y dolor y algunas veces castigar a los que consideran culpables de sus males. Esta mezcla de motivaciones es evidente en las notas de los suicidas, mismas que por lo general expresan amor y odio, enojo y remordimiento, temor y desesperanza. Estos impulsos contradictorios de vivir y morir a menudo se manifiestan con intentos de suicidio.
Alguien se traga un frasco de pastillas y después pide ayuda antes de perder el conocimiento. Sin embargo, si una persona comete un acto de autodestrucción en un estado de agitación o bajo la influencia del alcohol o las drogas, se puede producir un sentimiento de irrealidad y no se hace la llamada de auxilio, o tal vez sea demasiado tarde. Cuando un acto es impulsivo, motivado especialmente por el enojo, no se entiende plenamente la realidad de las consecuencias. El móvil es un deseo de venganza o un anhelo de inducir culpabilidad en otra persona y va acompañado con una indiferencia temeraria por la finalidad de la muerte. Algunas personas prefieren quitarse la vida antes de sufrir las penalidades de una enfermedad mortal. Tratan de evitar el dolor o no quieren abrumar a sus familias con el detrimento y la pena de verlos morir lentamente. Muchos suicidas ancianos consideran que es preferible la muerte al deterioro físico, al aislamiento y la soledad tan temible para quienes han vivido más años que la familia y los amigos. El pasar los últimos días en un asilo no es una elección agradable. Una decisión racional acerca de cuándo y cómo morir es una opción preferible. Para algunas personas, el suicidio es una decisión bien pensada y racional. Para otras, es una reacción a una tensión intolerable, temor y depresión. Es un acto de desesperación. En el primer caso, tal vez realmente se elija ejercer el derecho a decidir la propia vida. En el segundo, no se trata de una acción racional, sino de una reacción a circunstancias insoportables que están operando en la vida de una persona. Estigma social del suicidio. Un suicidio deja a la familia anonadada y herida, y esta situación frecuentemente se ve empeorada por la curiosidad y las opiniones de otros parientes, vecinos y compañeros de trabajo. No se tiene respuesta al por qué. Los pésames pueden no ser de ayuda, como sucede con otros tipos de muerte. Aparentemente el único lugar en que se puede buscar consuelo es en los grupos llamados sobrevivientes de suicidas. Cuanto más homogéneo sea el grupo, sus miembros pueden entender e involucrarse más con las circunstancias de tu situación. Una propuesta modesta. Tal vez la tragedia del suicida impulsivo pudiera prevenirse si tuviéramos un método que permitiera a la gente morir tan pronto como lo deseara, según unas pocas condiciones. Podíamos crear un lugar semejante al Diatorium, como el que aparece en la película Cuando el destino nos alcance, en donde la familia y los amigos estarían a despedirnos. Las condiciones imperantes pudieran ser que el presunto suicida tuviera que someterse a una extensa terapia o a una sesión de asesoramiento de 48 horas antes de que el suicidio fuera autorizado y consumado. Muchos suicidas impulsivos podrían ser advertidos por alguien que les señalara otras opciones, subrayar la finalidad de la decisión y recordarle a la persona el dolor que los miembros de la familia experimentarán después de su muerte. Control personal sobre su muerte. Para aquellos que quieren opinar sobre las decisiones acerca de su muerte, la disposición en vida, ahora llamada voluntad anticipada, te permite elegir algunas mínimas opciones sobre tu propia muerte. Por ejemplo, puedes escoger que no se empleen métodos médicos heroicos para mantenerte vivo, respiradores, sondas de alimentación y otros
medios mecánicos que prolongan la vida, especialmente si tu cerebro ya está muerto, o alguna otra ayuda que impediría a uno morir con dignidad, sin intervención médica que prolongara la vida más allá del tiempo en que la muerte natural debe ocurrir. Estos formatos se pueden conseguir con la mayoría de los abogados especializados en testamentos o también en el hospital de la localidad. Yo tuve que llenar y firmar uno de estos cuando me sometí a una cirugía de rodilla y se encuentra aún en el hospital. Estos documentos frecuentemente se modifican, por ello es importante mantenerlos actualizados y al corriente si quieres tener algún control sobre las alternativas llegado el momento. La reglamentación de estos documentos puede variar de país a país y de estado a estado. La eutanasia o suicidio asistido médicamente solo está permitido por las leyes de algunos países como Holanda, Bélgica y en el estado de Oregón en los Estados Unidos. En este mismo país, los movimientos sobre el derecho a morir son muy activos, pero al presente se hallan estancados entre organización y desorganización. Sin embargo, trabajan en educar al público y a los legisladores y están decididos a orientar a las leyes en su favor. Pero necesitan voluntarios y fondos financieros para ayudar a su causa. Disposición en vida. En casi todas las ciudades de Estados Unidos de América y en muchos otros países existen centros especializados de intervención en la crisis a los cuales pueden recurrir la persona que se siente desesperada y hablar con alguien que la comprenda. Las personas que atienden estos centros están entrenadas para hablar con los que están pensando en suicidarse. Si tú o alguien cercano a ti está hablando de suicidio o da indicios verbales o no verbales acerca de la autodestrucción, ponte en contacto con tu servicio local de prevención del suicidio. Los nombres varían en cada ciudad. Ahí te pueden referir a un consejero competente, hablar contigo durante la crisis inmediata o consolar. Para el suicida potencial es fundamental recuperar la esperanza y sentido de valor. Es importante recordar tiempos pasados de fortaleza y esperanza. Para las personas que sufren una enfermedad crónica, la disposición en vida es una ayuda para morir con dignidad sin una intervención médica intensiva para prolongar su vida más allá del momento en que debe ocurrir la muerte natural. Este tipo de ordenanza permite a una persona conservar cierto control sobre la muerte. A continuación se presenta un ejemplo que fue preparado por el Consejo Educacional sobre la Eutanasia. Aun cuando es posible pasar por alto la disposición si la persona está en coma o bajo drogas potentes, se libera a la familia, médico y otros de la responsabilidad total de tomar la decisión de detener el tratamiento médico. Modelo de una voluntad anticipada. Para mi familia, mi médico, mi abogado y todos aquellos a quien corresponda. La muerte es una realidad tan tangible como el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la ancianidad. Es la única certeza de la vida. Si llegase el momento en que no pueda tomar parte en las decisiones acerca de mi propio futuro, que este testimonio sirva como una expresión de mis deseos e instrucciones, mientras mi mente conserva aún su lucidez. Si llegase a presentarse una situación en la cual no haya una expectativa razonable de mi recuperación para mí, sea de una inhabilitación extrema física o mental, mi deseo expreso es que se me deje morir
y no se me mantenga vivo a base de medicamentos, medios artificiales o medidas heroicas. Sin embargo, solicito que se me administre misericordiosamente la medicina necesaria para aliviar mi sufrimiento, aun cuando ésta pueda reducir mi vida restante. Esta disposición se toma después de una cuidadosa consideración y coincide con mis más firmes convicciones y creencias. Quiero que se cumplan los deseos e instrucciones que aquí se expresan en la extensión que lo permita la ley. En cuanto que no son obligatorias legalmente, espero que las personas a quienes se dirige esta disposición se consideraran moralmente obligadas por estas disposiciones. Posteriormente viene un espacio en donde se pueden hacer disposiciones específicas y un espacio para un poder notarial permanente que el libro menciona como opcional. Por la presente designo a para que actúe como mi apoderado para el propósito de tomar decisiones sobre tratamientos médicos. Este poder notarial permanecerá en vigor en el caso de que me vuelva incompetente y esté incapacitado para tomar esas decisiones por mí mismo. Formalización notarial opcional, jurada y suscrita ante mí. Firma, día del mes, testigo, notario público, sello. Copias de esta solicitud se han entregado a... Te amo, mami. No estás sola.